Esta charla la hemos repetido como concientización de la importancia de la medicina del sueño, tanto en la enfermedad mental, en el desarrollo del niño y el adolescente, en el paciente en general, y la hemos dado en el departamento de Canelones, auspiciada por ACE, las RAPs de ACE. Las RAPs son las redes de atención primaria, en donde ya hemos estado en Las Piedras, en Santa Lucía, en el Tala. Y bueno, quiero contar un poco la importancia de tener en cuenta el sueño durante el neurodesarrollo de los niños y los adolescentes. En realidad, esta charla la dimos en conjunto con la doctora odontóloga en sueño, Pierina Beso, que trata de prevención, porque tenemos que tener en cuenta que en realidad el sueño, junto con la alimentación y la contención afectivo-emocional, son los pilares fundamentales para el crecimiento y el neurodesarrollo adecuado. Un sueño fisiológico se basa en estos tres pilares que interactúan y se retroalimentan: el pensamiento, la conducta y la emoción. Estos tres pilares, cuando son adecuados, generan un niño sano y emocionalmente feliz. Cuando falla alguno de ellos, comienza a impactar en la calidad de vida, en el bienestar y la felicidad. El estrés crónico que se produce genera, además a la larga, comorbilidades. El sueño es un estado funcional del cerebro diferente a la vigilia, en donde se cumplen múltiples funciones. Por eso es tan importante. Una de ellas es la restauración y remodelación de toda la información que entra desde afuera, y que si pensamos en un bebé o en un niño, ellos están todo el tiempo recibiendo información nueva que les va a servir para desarrollar sus buenas conductas, para generar pensamientos positivos y tener una personalidad adecuada, con una fuerte autoestima y con valores claros. Aprendizaje y memoria y olvido, es decir, durante el sueño lo que se hace es consolidar memorias, ver en dónde esas memorias se asocian a memorias pasadas, o eventualmente, bueno, olvidar lo que nos es importante. Para eso, este gran trabajo que genera el cerebro durante la noche debe ser no debe ser interrumpido. El sueño debe ser respetado y debe darse el mejor ambiente para desarrollarlo. Puesta a punto de sistemas sensoriales y motores, es decir, sabemos que nos movemos gracias a que tenemos una serie de entradas sensoriales en función de generar buenos movimientos. Si no tuviéramos entradas sensoriales, no podríamos movernos. Entonces, todo el día que estamos recibiendo información sensorial nos sirve para generar memorias abstractas, digamos, pero también para mejorar las performances motoras de todos los movimientos. Ajustes afectivo-emocionales. Los juicios y los valores, cuando hay privación de sueño, se pierden marcadamente. De esto hablaremos un poquito después. Control temporo-espacial, es decir, cuando pasamos privación de sueño, empezamos a confundir el espacio, el tiempo, las situaciones, y bueno, y después tenemos un claro deterioro cognitivo general. Pero esto es lo más importante y lo que más rápidamente uno se da cuenta. Restauración de todos los metabolismos y los mecanismos homeostáticos. Estas son un punteo de las principales cosas en las que podemos ver que se encarga nuestro cerebro durante la noche. Por eso es tan imprescindible. Entonces, comer y dormir nacemos sabiendo hacerlo y lo desaprendemos por las exigencias de la civilización moderna. Trastornos del sueño, ¿qué son? Es una epidemia global que amenaza el 45% de la población mundial. Es decir, es un grave problema. Estamos muy mal, y sobre todo porque es un grave problema que está totalmente desatendido y minimizado. No hay profesionales en la cantidad que deberían haber con la adecuada formación para encarar los problemas de sueño. No hay el consejo de sueño para que
las patologías de sueño no acontezcan o para mitigarlas antes de que aparezcan. Entonces, es un grave problema que va creciendo cada vez más. Y lo peor, la mayoría de los trastornos de sueño son prevenibles o tratables. En realidad, todos los trastornos de sueño son tratables. Prevenibles, la mayoría. Algunos trastornos de sueño son genéticos, como ciertas enfermedades, como la narcolepsia, por ejemplo. La privación crónica de sueño es una endemia. Aquí vemos que un trabajo muy viejo, pero digamos hace mucho, traje estos trabajos viejos porque para que sepamos que hace mucho que el tema preocupa y hay mucha gente mirándolo, pero sin embargo la mayoría de la población y de los profesionales le dan la espalda a esto. Ya en 1910 se sabía que las personas necesitaban en un promedio, ¿verdad?, de alrededor de 8 horas y media de sueño por noche. En el 2003 hay otro estudio de una población muy grande de personas a la que se encuestó, en donde el promedio bajó más de 1 hora, y esto no es ninguna mutación ni ningún cambio genético que hayamos tenido. Esto es simplemente pérdida de sueño de lo que necesitamos. Es decir, la gran mayoría de la población está privada de sueño. ¿Cuáles fueron los grandes pasos que fueron privando de sueño a la población? Primero, el advenimiento de la luz eléctrica. Alargamos el día, alargamos la cantidad de compromisos, actividades, en fin. Luego la revolución industrial. Ahí nos planteamos que el día tiene 24 horas útiles de trabajo y producción, lo cual no es verdad. Nuestro cerebro necesita dormir y eso no es negociable. Se negocia a costa de realmente un deterioro importante en la salud y en la sobrevida. Y actualmente se agrega Internet y las redes sociales. Es decir, estos son pasos. Aquí estábamos con estos dos problemas y este problema actual ha dado una mayor caída de la cantidad de sueño, del tiempo de sueño que dedica la gente. O sea, estamos muy mal. Es una situación muy complicada que no sabemos a dónde nos va a conducir. Es decir, dormir cuando debemos estar despiertos cuando debemos dormir, mucho estrés, muchos despertadores, comer durante la noche, en fin, un montón de señales equívocas que recibe el cerebro y que genera un mal manejo del sueño. Entonces tenemos este tipo de situaciones. Cuando estamos trabajando pensamos en dormir y se está muy cansado. Cuando se está acostado se está pensando en lo que se dejó de hacer en el trabajo y no se puede dormir. Hay insomnio. Se perpetúa el día mirando televisión y acá están toda una familia dormidos, malamente, deberían estar dormidos en sus camas, y peor aún, algunos miembros de esta familia pueden estar como esta niña, despierta, totalmente atenta a la televisión, generando una activación inadecuada de su cerebro con el impacto de las pantallas, en fin. Esta situación es totalmente anormal y no debería suceder. Y bueno, siempre se habla mucho de maquillajes, de tés mágicos, pero la gente no sabe prepararse para el sueño, entonces no hay ninguna de estas cosas que valga para hacer realmente que nuestra vida sea mejor. Lo único que hace que nuestra vida sea mejor es tener un adecuado ritmo circadiano, es decir, que nuestras 24 horas estén bien separadas por una vigilia activa desde nuestro despertar, activa tanto desde el punto de vista motor como cognitivo, y luego 3 horas o 4 horas antes de va a ir a dormir, comenzar la preparación para dormir, porque dormir es una acción
activa para el cerebro. El cerebro hace muchas cosas mientras duerme. No es una situación de reposo, pero el marco, la contención, es hormonal. Por eso se necesitan tantas horas para la preparación para el sueño, porque se deben bajar las revoluciones, se debe dejar el pasaje al sistema autonómico parasimpático predominando en lugar del sistema simpático, que es el que predomina durante el día. Hay que lavar la adrenalina que está circulando por nuestro organismo para dar paso a la melatonina, que es la gran hormona del sueño. En fin, hay que consolidar nuestras rutinas. Entonces es necesaria una preparación y luego dormir adecuadamente. Entonces, ni vida sedentaria, ni gimnasio a las 24 horas. Ambas cosas son muy nocivas. No estamos diseñados para estar todo el día sentados en una silla, pero tampoco de ninguna manera estar teniendo actividad aeróbica con secreción de adrenalina, entre otras hormonas que nos excitan y nos generan estrés físico. Parece que es saludable, pero esto no es en absoluto saludable. Gimnasio en la noche jamás. Y bueno, y así estamos. Entonces, con sueño durante el día y haciendo cosas que no debemos durante la noche. Otra situación muy complicada son los turnos rotativos de trabajo, que por supuesto no son adversos. No estamos diseñados para trabajar en la noche. En la noche cometemos errores, no somos capaces de muchas cosas. El jet lag es un problema puntual de cuánto se viaja en varios usos transmeridianos, pero bueno, realmente ese problema se puede solucionar fácilmente con algunos consejos para los viajes que se puedan hacer. Además, todo lo que se hace con con el imaginario de que podemos controlar el sueño, despertarnos si queremos o dormir si queremos. Para despertarnos, bueno, esta serie de bebidas totalmente cargadas de cafeína y otro tipo de cosas. El cigarrillo, la nicotina es un gran estimulador. Bueno, ni que hablar la cocaína, fármacos de cualquier tipo, sustancias que despiertan, activan o deprimen el sistema nervioso, drogas de adicción. Entonces, todas estas herramientas que dan la sensación de que a uno puede controlar el sueño, nos alejan del buen dormir. Esto es una sensación. El sueño no se puede controlar. Entonces, las consecuencias individuales son, en principio, un importante malestar general, porque la gente se empieza a sentir mal aunque no esté enferma. Es decir, esto es un malestar general que le lleva a hacer cosas que no son de pronto adecuadas, y eso impacta a la familia, impacta en el trabajo, y además estos individuos que tienen una privación de sueño, que han empezado a malograr su sueño y por ende también en general empiezan a adquirir mayor peso y pueden adquirir otras enfermedades del sueño, como la apnea del sueño, que está muy ligada al sobrepeso y la obesidad, y esto se ve cada vez más. Entonces se empiezan a aparecer las comorbilidades, es decir, patologías directamente ligadas al mal manejo del sueño, a la privación de sueño, a la obesidad eventualmente, como en el caso de la apnea. Entonces, empiezan a aparecer otro montón de comorbilidades endocrinas, como dislipemias, como trastornos tiroideos, como diabetes, hipertensión arterial, en fin, lo cual es un grave problema también en la salud pública, porque estas personas tienen mucho más el deterioro de la inmunidad, hace que tengan mucho más enfermedades, con lo cual todas estas cosas van a impactar en un gasto continuo de ingresos a internaciones o ingresos a policlínica o medicación, o sea, con un impacto económico importante. El efecto
del deterioro del sueño, tanto en cantidad, se duerme menos, privación, calidad, porque hay una enfermedad del sueño como la apnea, oportunidad, porque no se puede dormir de noche, va a generar importantes problemas en el individuo, en el organismo. El estrés crónico, que genera un importante problema que impacta en todo lo demás. Ansiedad y depresión son las principales expresiones en cuanto al humor del paciente, pérdidas cognitivas, o sea, pérdidas de memoria, aumento del riesgo cardiovascular en todos los sistemas, disminución del sistema inmune, como decíamos, hipersensibilidad al dolor, aparecen las fibromialgias, por ejemplo, tan comunes en las mujeres ya de la quinta, sexta década de la vida. Aumento de peso, como decía, el sustituir, cuando no se puede dormir bien, se sustituye comiendo. Y eso hace que se aumente el peso y aumenten otras patologías. Disminución de la función sexual, lo cual es también que el paciente se sienta muy desgraciado y con muchos problemas psicológicos. Lo que nos importa en el joven, miren, aquí se está mostrando cómo aumenta la incidencia. En verde son los controles y en azul pacientes insomnes. La incidencia de depresión en los pacientes insomnes es 4 veces más grande que en los pacientes controles, es decir, los normodurmientes. La incidencia de la ansiedad es el doble en los pacientes insomnes que en los controles. El consumo del alcohol también aumenta, en este trabajo no es significativo, pero aumenta mucho con respecto a los controles, y otras drogas de adicción aumentan más de 5 veces en los pacientes insomnes que en los controles. Esto, si lo pensamos en las primeras etapas de la vida, en la adolescencia, por ejemplo, esto es muy complicado, se debe prevenir. Esto es totalmente prevenible desde el día 1 que nace el bebé, en donde su sueño debe ser cuidado celosamente también en el escolar, y para que llegue el adolescente con una salud física y mental adecuada para disminuir estas incidencias. Con simuladores fue demostrada la disminución de la capacidad de concentración, aumento del tiempo de reacción, un sueño incontrolable, que igual se ve que pruebas de 30 a 90 minutos empiezan a aparecer microsueños que impactan, que se ven en el electroencefalograma, y por supuesto muchísimo más incidencias de accidentes. Aquí se ve simplemente, no en privados de sueño, simplemente la privación normal, que es un día despierto hasta que se duerme. Miren que durante el día los accidentes automovilísticos tienen esta curva, un pequeño aumento a la hora de la siesta, que siempre hay una bajada ahí del rendimiento, digamos, cognitivo y motor, pero el gran pico de accidentes es en la madrugada. Aquí deberíamos estar durmiendo y no manejando. Todos los desastres más grandes que uno ve que han acontecido en el planeta, tuvieron que ver con errores humanos durante la madrugada. Es decir, durante la madrugada se debe estar durmiendo. No podemos cambiar el plan biológico, que es que seamos sujetos en una especie diurna, que debemos vivir en la noche. Entonces, ¿qué hacer? Formar profesionales capacitados. Y la meta, restablecer el sueño fisiológico. Siempre se puede. En realidad es que el sueño fisiológico no se pierda. Debería ser esto prevención. Pero en el momento actual, lamentablemente, estamos teniendo que restablecer el sueño fisiológico en el 45% de la población actual. ¿Cómo se restablece? Con tratamientos específicos para las patologías de sueño, como la apnea, las hipersomnias centrales, los movimientos periódicos de piernas, etcétera, o con intervenciones cognitivos comportamentales para trastornos de sueño, como la privación y el insomnio.
a alejar del uso prolongado de hipnóticos y otros psicofármacos, la menor dosis efectiva y no más allá de los 3 meses de la administración. Esto es crucial. Tenemos una presión muy grande por la farmacéutica que muestran hipnóticos como la panacea. Ningún psicofármaco cura un síntoma, simplemente lo tapa. Por eso los médicos de sueño estamos con intervenciones cognitivo-comportamentales para la privación de sueño y el insomnio. Y esto se usa así, en la menor dosis efectiva posible y no más allá de 3 meses. Tener siempre en cuenta esto. Y bueno, los niveles de acción deben ser la educación para la prevención, la divulgación directa e indirecta. ¿Qué quiere decir esto? A maestros, a padres, a niños, adolescentes, a distintas comunidades de riesgo, se les debe prevenir, se les debe aconsejar qué hacer y qué no hacer. Adecuado diagnóstico y tratamiento. Esto implica formación de personal de salud en medicina del sueño. ¿Cómo se forma un grupo de sueño? Un grupo de sueño debe tener un médico de sueño que es el que ve holísticamente al paciente, pero luego profesionales de la salud que manejen los trastornos de sueño de su área especial. Por ejemplo, todo grupo de sueño debe tener psiquiatras, neurólogos, psicólogos que estén formados en sueño, otorrinolaringólogos, neumólogos, fonoaudiólogos y odontólogos, y licenciados técnicos para los estudios diagnósticos. Es decir, todo este grupo de salud debe conformar un grupo de sueño para la prevención y si ya el paciente tiene un trastorno de sueño, el tratamiento y el seguimiento adecuado. Los beneficios son la calidad de vida y la salud de un paciente que actualmente está teniendo una longevidad que nunca antes se había visto en la historia. Entonces necesitamos que no solo vivan más años, sino que vivan con una buena calidad de vida. Esto es fundamental, es el beneficio fundamental. Pero si a alguien le suena que esto es poco, bueno, ahorro en los sistemas de salud, menos psicofármacos indicados en forma inadecuada, disminución en las adicciones, menos internaciones, menos consultas en policlínica, menos comorbilidades, disminución del ausentismo laboral y ahorro de las aseguradoras, menos accidentes domésticos, de tránsito, laborales. Entonces, esto es un problema individual y es un problema social de toda nuestra civilización moderna. Pensemos y recapacitemos un poco. Gracias.